Buen día, buenas tardes. En principio agradecer la invitación de la Escuela de Formación de Aten para reparar en algunas cuestiones que estamos decidiendo y haciendo en estos tiempos que nos han tocado vivir colectivamente a todos. Mi nombre es Débora, soy directora del Instituto de Formación Docente número 12. Estamos en una doméstica atravesada por múltiples, diferentes y superpuestas demandas. No hay necesidad de ahondar en eso ni explicarlo. Lo que nos parecía importante es pensar cómo en esta intensificación del trabajo y desafíos, en esta vorágine, ¿no?, de estas demandas y debates y lecturas y contradicciones, semanas, como dice Dussel, parafraseando a Lenin, que parecen décadas, siguiendo la línea de traer a Lenin a nuestros días, nos preguntamos por el qué hacer, ¿no?, tan en boga en estos tiempos respecto al compromiso que hemos demostrado como docentes con nuestra tarea. En ese sentido, quizás lo más importante o que nos pareció lo más urgente de pensar es básicamente eso, ¿no?, el sentido para poder pensar el qué hacer, el encuadre, algunas definiciones, algunas certezas no cerradas, pero que nos permitan empezar a pensar por dónde transitar en las diversas y complejas situaciones que tenemos por delante. En ese sentido, hemos, los docentes y las docentes, recreado una en mil formas de habitar estas escuelas sin edificio que nosotros hemos estado diciéndole que hemos inventado miles de puertas, ¿no?, para pensar algunos interrogantes que queríamos compartir, que nos sirvieron para pensar en este qué hacer, y se vinculan sobre todo con empezar a pensar lo obvio. ¿Dónde está la escuela? ¿Qué hace la escuela que sea una escuela? ¿Qué se entiende como lo más importante que allí acontecía? ¿Y qué es lo importante hoy de lo que debiera acontecer ahí donde esté? ¿Qué nociones de enseñanza albergamos, por lo tanto, y qué acciones se desprenden de esas nociones o de esas interpretaciones que nosotros hagamos? Quizás tuvimos tiempo a reparar en estas preguntas y en función de eso fuimos silvanando un guión, quizás no, porque estuvimos ocupándonos de todo lo que había que hacer. Pero nos interesa preguntarnos qué escuela queremos y qué escuelas queremos al volver. Diferentes pedagogos en estos tiempos, estas semanas que parecen décadas, han estado opinando, elaborando, tratando de gestionar algún tipo de respuestas vinculadas a dar pistas a distintos debates, ¿no?, por ahí entre los continuistas que mandan los PDFs, cuestionarios sin sentido, y los que quizás creativamente, colaborativamente, críticamente también inventaron una y mil formas y siguen pensando de llegar a esos estudiantes, a esas infancias, a esas juventudes, pensando en un contexto de profunda desigualdad que les aloje, ¿no? Ahora bien, estamos armando estas decisiones político-pedagógicas didácticas vinculadas a haber respondido a ese sentido del qué hacer, que sería el para qué, ¿no? Acá al respecto vale pensar sentidos y preguntarse lo que se presenta como obvio, ¿no? La pedagoga Gabriela Villarruel, en un texto inédito aún, pero que justamente plantea esta pregunta y trae a Adriana Puigros para responder lo obvio. Leo. Declarar que es obvio para qué sirve la escuela es entonces evitar detenerse en el análisis del tema, volver a usar el sentido común como una operación de conformación mítica del enunciado en cuestión. La tentación de deconstruir lo obvio es impostergable para todo aquel que tenga un pensamiento crítico. Es decir, decimos siempre, ¿no?, desnaturalizar la realidad, pensar los sentidos, las funciones, los para qué. Porque compartimos, como dice Bleichmar, que la escuela es un escenario privilegiado para la construcción de lazos de pertenencia, toda vez que se erige, ¿no?, como el lugar en la construcción de nosotros para mostrar los mundos posibles, para romper con esa instantaneidad de la individualización. ¿Cómo hacemos, no? La pregunta es para que eso hoy desde la distancia siga pasando. Sabemos que la escuela es constructora de redes sociales, hoy queda al descubierto, igual que la desigualdad, ¿no?, y al igual que un sinnúmero de cosas, pero sobre todo el valor de la escuela como creadora, ¿no?, y nos quedamos con esta idea muy fuerte de suspensiones, ¿no?, de suspensiones del espacio, del tiempo, suspensiones afectivas y materiales. Es decir, ahí, en esa vida de las infancias y las juventudes, puede pasar un sinfín de oportunidades, ¿no? Los autores van a decir
ese paréntesis que se crea en la escuela para que acontezca todo lo que debe seguir pasando. Y eso deberíamos poder seguirlo intentando gestionar, diríamos, ¿no? La escuela es el lugar, como dice Méliès, que habilita, que acompaña, que aloja, que da lugar al que llega para escapar a la educación como fabricación, ¿no? Todo eso que ya hemos sabido tanto, ¿no? Desterrar, pero que en los tiempos que corren quizás puede convertir en un atolladero de tareas. Y entonces deberíamos poder tener siempre presente que educar se va a vincular con las ideas, por ejemplo, de si se considera que los aprendizajes son aquellos por medio de lo cual un ser se reposiciona a los interrogantes fundacionales de la cultura para acceder a las respuestas elaboradas por sus predecesores y atreverse a dar las suyas, ¿no? Entonces, la educación es este movimiento por el cual los docentes permiten a sus estudiantes descubrir el mundo e intentar decidir su suerte en él. Entonces, la educación la vamos a entender en este sentido, ¿no? Como un acto, como un movimiento que no termina, pero que consiste en ofrecerle al que llega los medios para ocuparlo. Es herencia, pero también es acompañamiento, ¿no? Es estar habilitando símbolos, herramientas, miradas, horizontes. Este verbo educar que habita en nuestras escuelas, ahí donde esté hoy, requiere y conlleva una política, una tramitación institucional, una elaboración subjetiva individual y en estos tiempos una puesta en marcha de dispositivos específicos para intentar habilitar, a veces, como quien tira una botella al mar, una y mil formas de entrar en esas puertas inventadas. Quizás a veces se trata de eso, decimos nosotros, ¿no? Y tantos otros, digo, de que la educación es un poco también estar. Gabriela Villarroel nuevamente cuaja y sustancia estas ideas cuando, siguiendo a Bárcena y Melich, enhebran una noción de educación como acontecimiento ético. Educar como acogimiento hospitalario de los recién llegados, es decir, es una práctica ética interesada en la formación de las y los sujetos. Si pensamos entonces en este sentido, ¿no? Podemos pensar ubicando roles, derechos y posibilidades, obviamente, pero que nos disponen en algunos lugares, no de certezas cerradas, volvemos a decir, pero que sí nos dibujan unas vías a transitar. Por ahí, siguiendo a Brailovsky, dice que podríamos ser las docentes arquitectas y anfitrionas. Arquitectas porque elaboramos encuadres, planificamos mapas, armamos redes, lógicas de trabajo, pero que también podemos ser anfitrionas para entender que hay que en esos mapas alojar en esos territorios, deconstruir, cuidar, generar experiencias, sensaciones, percepciones del mundo y sobre todo quizás teniendo en cuenta que delante nuestro tenemos un otro diverso y que lo que nos importa es heredarle, ¿no? Que el mundo necesita ser interpretado y cambiado. Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos transitar por dónde va esas formas y esas acciones, es decir, ese quehacer que ahora sí podríamos preguntarnos, las propuestas estarán alejadas quizás de esos PDFs o cuestionarios sin sentidos y sí pueden ser puentes que nos conecten, habiliten, conviden, inviten, ¿no? Pero sobre todo creen, inventen paréntesis, decimos nosotros, deseosos de ser explorados, ¿no? Que sean ventanas y puertas a otros mundos posibles, alejados a veces de los tiempos que corren, a la vez que nosotras, hacederas, ¿no? Creadoras de esa trastienda que contiene, que invita, que crea, la tengamos en cuenta, ¿no? No pensemos opciones que estén desvinculadas de la realidad tampoco. Porque lo que nos interesa es construir formas, ¿no? De hacer inteligible el mundo, desnaturalizando el sentido común, dando en definitiva la batalla cultural que necesitamos. En este sentido, si nosotros pudimos ubicar quizás paulatinamente algunas cuestiones, podemos trazar acciones, ¿no? Situadas, flexibles, que alojen, que sean amorosamente pedagógicas, en cuyo horizonte esté puesto el valor de la escuela pública. El valor en todo sentido, el valor que tiene, pero el valor que puede tener, ¿no? Lo que puede ser también. Porque acá pensábamos, ¿no? ¿Cómo podemos intentar que sea la escuela cuando volvamos a habitar la presencialidad? ¿Qué ideas del mundo y sus prioridades hayamos logrado construir hoy, en estos días, para transitar y para construir hoy la escuela de mañana? Porque nos quedamos pensando, ¿no? En esto que dice Méliès en un textito nuevo que sacó ahora, que es La escuela después con la pedagogía de antes, que hoy está en boga, por suerte, pero el valor de la cooperación, los esfuerzos colectivos,
la solidaridad, en desmedro del individualismo, del sálvese quien pueda. Ahora bien, ¿seremos capaces de que cuando todo esto pase, estas ideas perduren? Que si la sociedad vuelve a ofrecer mercancía por sobre personas, la educación diga que no. Que si la sociedad vuelve a encasillar y obliga a pertenecer a un clan identitario, nuestra educación muestre que la felicidad está en la alteridad. Que cuando la sociedad plantee falsas dicotomías de mercado, logremos que la escuela supere esos escenarios como los únicos posibles. Que la solidaridad, la cooperación, la otredad, la ESI sirvan para realmente construir los núcleos de buen sentido gramscianos que necesitamos que habiten la escuela y que la trasciendan. Porque sabemos que el capitalismo no genera solo desigualdades injustas, sino que penetra capilarmente en la sociedad, ¿sí? Construyendo obviamente visión del mundo y de nuestros valores. Por eso es central, pensamos hoy, que el horizonte sea siempre construir decisiones que no impacten en mayor desigualdad, que este guión común que podamos ir desarrollando en nuestras escuelas esté guiado por los principios de la justicia curricular de O'Connell, los derechos, pero sobre todo que sea pensado con otros, socializando ideas, iniciativas, haceres. Para ir terminando, simplemente contar, socializar este caminito que hicimos nosotros para pensar algunas decisiones que inventen puertas. En nuestro caso tenemos órganos de gobierno colegiados que nos permiten no estar solos a la hora de pensar, que sabemos que eso no lo tiene todo el sistema educativo, pero que sí contamos con nosotras, ¿no? Acá somos un montón de docentes, nadie está solo, nadie se salva solo, pensando, ¿no?, cómo salir mejores de todo esto. Como dice Kaplan, todo análisis que emprendemos para interpretar el mundo educativo representa una denuncia del orden social injusto y permite visibilizar el dolor, a la vez que posee un germen de transformación y conlleva un sentido esperanzador. Leo para terminar. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Muchas gracias, seguimos aprendiendo juntos.